Hola a todos, vamos a hablar de dos eventos esenciales para el entorno económico, como son la vacuna anunciada por Pfizer, que supone el anuncio de una vacuna contra el COVID-19 con más de un 90% de efectividad, y las elecciones norteamericanas. La vacuna es una noticia muy positiva, claramente. Y además lo que hace es que elimina del escenario macroeconómico que tenemos que utilizar la parte más negativa, que es el empeoramiento generalizado sobre la situación actual de las economías, tanto en empleo como en crecimiento. Bien, eso lo elimina o por lo menos lo mitiga de manera muy importante, pero no hace un cambio significativo en las expectativas a medio plazo. ¿Por qué? Las expectativas a medio plazo de recuperación de la economía ya incluían el final de la pandemia, sea por una vacuna o por varias vacunas a la vez. Todas las estimaciones de bancos de inversión y de entes supranacionales tienen en su escenario base del 2021 al 2023 el final de la pandemia. Por eso debemos ser, como mínimo, cautelosos a la hora de estimar enormes crecimientos y enormes niveles de recuperación, porque también debemos recordar que en el año 2019, principios de 2020, la economía mundial ya estaba en ralentización y, por lo tanto, el escenario sigue siendo el mismo, una salida de la crisis lenta, poco productiva, con baja productividad y, desde luego, con mucha deuda. Bien. Las elecciones norteamericanas. Mucho cuidado con caer en el error de las estimaciones maximalistas sobre un posible mandato de un presidente demócrata. Primero, los comentarios de que los presidentes demócratas van a cambiar las medidas proteccionistas están más que negados por la realidad. Tenemos la evidencia de que entre 2009 y 2016 Obama, con Joe Biden como vicepresidente, introdujo más medidas proteccionistas que ningún país del mundo. No solamente eso, sino que puso aranceles a los paneles solares chinos, introdujo enormes medidas de restricción hacia China y, además, no solamente a nivel de productos, sino a nivel de inversión de capital. Por lo tanto, no debemos pensar, uno, que va a haber un gran cambio con respecto a la política en cuanto a medidas de comercio internacional que están todas en la Organización Mundial del Comercio en distintas disputas. Segundo, no debemos caer en el error de pensar que un gobierno liderado por un demócrata va a hacer enormes cambios radicales en la economía cuando el Senado y el Congreso están muy divididos y el Tribunal Supremo, por supuesto, en manos de las personas, de los jueces más orientados hacia el Partido Republicano. Por lo tanto, un gobierno dividido con pocas capacidades para llevar a cabo enormes cambios estructurales. No se podría pasar, por ejemplo, un aumento de impuestos sin el apoyo de los republicanos, que le eliminarían su apoyo para un plan de estímulo si se introducen esas subidas de impuestos, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con esas ideas de grandes planes de infraestructuras. Ya lo vivimos con Trump, que anunció un enorme plan de infraestructuras que nunca ocurrió, y lo mismo con el nuevo Acuerdo Verde. El nuevo Acuerdo Verde que en la época de Obama no solamente no redujo la exposición a los combustibles fósiles, sino que la revolución del fracking se generó durante el mandato de Obama con Biden. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener un gobierno en Estados Unidos dividido, que vamos a tener un gobierno en el que las llamadas a una caída brutal, devaluación del dólar y a grandes apuestas maximalistas basadas en las políticas del partido deben ser, como mínimo, analizadas con mucha cautela. Recordemos que con Obama el dólar se fortaleció contra el euro, contra el yuan, contra la mayoría de las monedas del mundo. Y además recordemos que no solamente no se redujo la deuda, sino que se aumentó de manera muy importante. Las estimaciones del Congreso son que el programa de Biden podría aumentar el déficit en al menos 5,8 billones de dólares. Es decir, tanto las estimaciones que vienen por grandes cambios radicales en la política norteamericana como las que vienen por grandes cambios
por la vacuna deben ser tratadas con cierta cautela y monitorizarse a medida que van ocurriendo en vez de esperar que la varita mágica de este tipo de catalizadores haga un cambio radical en el entorno de los mercados. Muchas gracias a todos.